Historia y misterios del Imperio Azteca. La mítica Aztlán es considerada el lugar de origen de los aztecas. Según la leyenda, este sitio fue el punto de partida de su peregrinación hacia el sur, donde eventualmente establecerían su capital, Tenochtitlán. La ubicación exacta de Aztlán sigue siendo un misterio, alimentando el interés y la especulación entre historiadores y arqueólogos. Los aztecas tenían una sociedad estratificada en tres grupos. Pipiltin. La nobleza constituía el grupo privilegiado que controlaba el gobierno y la religión. Los nobles no pagaban tributos y poseían tierras que eran trabajadas por los campesinos Macehualtin. Podían vestir con ropas y joyas que estaban prohibidas al resto de la población, plumas, telas de algodón, joyas de oro y piedras preciosas. Macehualtin. Este grupo estaba integrado por artesanos, comerciantes y campesinos. Además de pagar tributos en especie al Estado, debían trabajar en las tierras de los Pipiltin y en la construcción de obras públicas, caminos, puentes, palacios y templos. Algunos artesanos que sobresalían por sus obras lograban acceder a la nobleza. Esclavos. Eran prisioneros de las guerras que llevaban a cabo los aztecas para conquistar territorios. También podían ser personas que habían cometido algún delito y la esclavitud era su castigo. Debían trabajar para sus amos y podían ser víctimas de los sacrificios humanos en los rituales religiosos. Además, toda la sociedad azteca estaba dividida en 20 clanes llamados calpullis, palabra náhuatl que significa casa grande. Cada calpulli estaba conformado por familias de ascendencia común, y tenía un templo, tierras de cultivo y un jefe o calpuyek. La ciudad de Tenochtitlán se dividía en 4 sectores y cada uno contaba con varios calpullis. La muerte de Moctezuma II es un tema que ha generado numerosas teorías. Algunos historiadores sugieren que fue asesinado por los españoles cuando estos vieron que su valor como intermediario había disminuido. Otros creen que fue linchado por su propio pueblo, que lo consideraba traidor por su cooperación con los conquistadores. El tesoro de Moctezuma II ha capturado la imaginación de muchos desde la caída de Tenochtitlán. Se rumorea que grandes cantidades de oro y objetos preciosos fueron escondidos por los aztecas para evitar que cayeran en manos de los españoles. Hasta la fecha, este tesoro sigue sin ser encontrado, convirtiéndose en uno de los grandes enigmas de la historia de México. Teotihuacán, conocida por sus majestuosas pirámides del Sol y de la Luna, fue una de las ciudades más influyentes en Mesoamérica antes de la ascendencia azteca. Aunque no construida por los aztecas, su arquitectura e iconografía influyeron profundamente en la cultura y religión aztecas, quienes la consideraban un lugar sagrado. La existencia de pasajes secretos bajo la ciudad de Teotihuacán ha sido objeto de fascinación y estudio. Se cree que estos pasajes podrían haber tenido significados religiosos o astronómicos, o que simplemente se usaban para la gestión del agua. Las recientes exploraciones arqueológicas continúan revelando secretos sobre estos misteriosos subterráneos. La ciudad de Teotihuacán, anterior a la civilización azteca, ejerció una influencia significativa en la religión de los mexicas. Los aztecas veneraban a varias deidades teotihuacanas, adoptando y adaptando sus mitos y prácticas religiosas. Este sincretismo religioso refleja la importancia cultural y espiritual que Teotihuacán tenía para los aztecas. Una de las epidemias más devastadoras que enfrentaron los aztecas fue la viruela, introducida por los conquistadores europeos. Esta enfermedad diezmó a la población, incluyendo a muchos líderes aztecas, lo que debilitó significativamente la estructura social y política del imperio justo antes de la conquista española. Las torres de vigilancia, aunque no tan frecuentes en la arquitectura tradicional azteca, desempeñaban un papel crucial en la defensa y en la observación astronómica. Estas estructuras permitían a los aztecas mantener un control territorial efectivo y realizar observaciones celestes que eran fundamentales para su calendario y rituales religiosos. La conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés en 1521 marcó el principio del fin del imperio azteca. Aprovechando las divisiones internas entre los pueblos indígenas y empleando tácticas militares superiores, Cortés y sus aliados lograron capturar la majestuosa ciudad tras un sitio prolongado y sangriento.
La alianza de los tlaxcaltecas con los españoles fue crucial para la caída de Tenochtitlán. Los tlaxcaltecas, enemigos de los aztecas, vieron en los españoles un medio para vencer a su poderoso vecino. Esta alianza estratégica proporcionó a los españoles conocimientos vitales del terreno y refuerzos militares indispensables. El lago Texcoco fue fundamental para el desarrollo y sustento del imperio azteca. La capital, Tenochtitlán, estaba construida sobre una isla en medio de este lago, lo que proporcionaba protección natural contra invasores y un sistema de transporte eficiente a través de canoas y calzadas elevadas. Los aztecas extraían meticulosamente la obsidiana de fuentes volcánicas, moldeándola cuidadosamente para crear una variedad de armas, incluidas espadas, dagas, puntas de flecha y puntas de lanza. La capacidad de la obsidiana para conservar un filo extremadamente afilado la convertía en un arma formidable, capaz de infligir daños profundos y cortes severos, incluso contra oponentes fuertemente blindados. Estos silbatos, conocidos como tzitzimime, eran utilizados por los sacerdotes durante ceremonias religiosas y rituales dedicados a los dioses. Con sus sonidos escalofriantes y penetrantes, se creía que los silbatos tenían el poder de comunicarse con los espíritus y convocar a las deidades, especialmente durante festivales como el temido Festival de Miccahuitl, dedicado a los muertos. A lo largo de la historia azteca, los silbatos de la muerte también se asociaron con la guerra y el sacrificio humano, donde su sonido aterrador marcaba el inicio de los rituales sangrientos en honor a los dioses. Los aztecas obtenían la turquesa mediante un intrincado sistema de comercio y tributo con otras regiones de Mesoamérica, donde la turquesa era más abundante. Se cree que los aztecas establecieron rutas comerciales que llegaban hasta los actuales territorios de Nuevo México y Arizona en Estados Unidos, donde se encontraban importantes yacimientos de turquesa. A través de estas rutas, los aztecas intercambiaban productos como cacao, maíz y textiles por la codiciada turquesa, que luego empleaban en la elaboración de sus hermosos mosaicos. Tzompantlis, que significa lugar de calaveras en náhuatl, eran estructuras espantosas construidas por los aztecas para exhibir las cabezas cortadas de sus enemigos y las víctimas de los sacrificios. Estas torres sirvieron como un espectáculo macabro y un potente símbolo del poder y dominio azteca. Los aztecas creían que la muerte en batalla o en sacrificio era un final honorable, que otorgaba a los guerreros y a las víctimas un lugar de gloria eterna en el más allá. Los cráneos exhibidos en los tzompantlis no eran simplemente trofeos mórbidos, eran vistos como recipientes de poder espiritual y recordatorios del poder del imperio azteca. El cacao se utilizaba ampliamente como medio de intercambio, llegando incluso a desencadenar una crisis en el imperio debido a la proliferación de granos falsificados. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, reconocido autor de la Historia General de las Cosas de Nueva España, los falsificadores de cacao rellenaban cáscaras vacías con masa o cera para engañar a los comerciantes. La autenticidad y calidad del cacao eran aspectos fundamentales. Los comerciantes reputados ofrecían almendras voluminosas, sólidas y selectas, clasificadas según su tamaño, peso, conservación y en ocasiones, lugar de procedencia, especialmente si provenían de regiones distantes o extranjeras. Al cacao de calidad inferior y mezclado con granos falsificados se le conocía como cuauhpatlactli. El sistema de chinampas, conocido como jardines flotantes, revolucionó la agricultura azteca. Estas plataformas de tierra fértil, construidas sobre las aguas poco profundas del lago Texcoco, permitían cultivar maíz, frijoles y otros alimentos esenciales, garantizando así un suministro constante para la creciente población de Tenochtitlán. Los sacrificios humanos ocupaban un lugar central en la cosmología azteca, quienes creían que estos rituales alimentaban a los dioses y aseguraban la continuidad del mundo. Durante importantes ceremonias religiosas, los corazones de los sacrificados eran ofrecidos a deidades como Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. La educación en el imperio azteca estaba estratificada y especializada. Los jóvenes nobles asistían a la Calmecac, donde recibían instrucción en liderazgo, astronomía y teología. Por otro lado, la Telpochcali formaba a los niños de clases más bajas, enseñándoles oficios y habilidades militares. Entre las principales deidades del panteón azteca destacaban Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, asociado con la sabiduría y la vida.
Estos dioses influían profundamente en la vida diaria, dictando desde las épocas de siembra y cosecha hasta las festividades y rituales religiosos. La estructura social del imperio azteca era altamente estratificada y compleja. En la cima se encontraba el Tlatoani, el líder supremo, seguido por nobles y sacerdotes. Los comerciantes y artesanos ocupaban un lugar especial debido a sus habilidades, mientras que los agricultores y esclavos formaban la base de la pirámide social. El comercio en el imperio azteca era vital para su economía y se extendía a regiones muy distantes. Los pochtecas, comerciantes aztecas, no solo intercambiaban bienes como cacao, maíz y telas, sino también información y noticias, actuando como una red de espionaje para el imperio. La poesía y el arte eran esenciales en la vida azteca, reflejando la importancia de la religión y la guerra. Los artistas aztecas creaban esculturas, murales y joyería que no solo decoraban, sino que también servían como ofrendas a los dioses, con un profundo simbolismo espiritual y cultural. Las guerras floridas eran conflictos rituales entre los aztecas y sus enemigos, como los tlaxcaltecas. Estas guerras tenían un propósito dual: mantener entrenados a los guerreros y capturar prisioneros para los sacrificios humanos. Esta práctica era fundamental para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad del imperio. El calendario azteca era una obra maestra de la ingeniería astronómica, dividido en dos sistemas: el Xiuhpohualli, que regía la agricultura, y el Tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días. Este sistema no solo organizaba la vida cotidiana, sino que también determinaba los días propicios para eventos específicos y rituales. La llegada de los españoles a tierras aztecas marcó un momento decisivo en la historia. La curiosidad inicial y el asombro mutuo pronto dieron paso a tensiones, pues ambos grupos intentaban comprender y asimilar sus diferencias culturales y tecnológicas, lo que inevitablemente desembocaría en conflictos. Las enfermedades europeas, desconocidas en el Nuevo Mundo, tuvieron un impacto devastador en la población azteca. Varias epidemias, como la viruela, se propagaron rápidamente, diezmando a los nativos que no tenían inmunidad natural contra estos patógenos, alterando así drásticamente la dinámica de poder regional. Dentro de la sociedad azteca, las mujeres desempeñaban roles cruciales, aunque a menudo subestimados por los cronistas españoles. Participaban activamente en la economía, la religión y la educación, aunque sus vidas cambiaron significativamente bajo el dominio español, enfrentando nuevas restricciones y roles impuestos. Los aztecas tenían un sistema legal sofisticado que reflejaba su estructura social y valores morales. Con la llegada de los españoles, este sistema fue desafiado y gradualmente reemplazado por las leyes europeas, lo que llevó a cambios significativos en la administración de justicia y la gobernanza local. La resistencia azteca contra los conquistadores fue feroz y prolongada. A pesar de su inferioridad tecnológica, lucharon valientemente en defensa de Tenochtitlán. Las últimas batallas, llenas de desesperación y heroísmo, terminaron con la caída de la gran ciudad y marcaron el fin de un imperio. La caída de Tenochtitlán marcó un cambio catastrófico para el pueblo azteca. En 1521, tras un asedio brutal, la ciudad cayó ante las fuerzas combinadas de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Este evento no solo significó la pérdida de su capital, sino también el inicio del fin de su civilización. Después de la conquista, los aztecas enfrentaron un periodo de desintegración cultural y social. A pesar de la dominación española, lograron preservar aspectos de su lengua y tradiciones. Este esfuerzo de conservación permitió que futuras generaciones retuvieran una conexión con su herencia ancestral. Los testimonios de los sobrevivientes aztecas sobre la conquista ofrecen una visión crítica y profundamente personal de ese periodo tumultuoso. Estas narrativas, aunque escasas, son fundamentales para entender la resistencia y resiliencia del pueblo azteca frente a adversidades inimaginables. La reconstrucción de la historia azteca a través de códices y documentos coloniales ha sido clave para comprender mejor su sociedad, cultura y economía. Investigadores continúan descifrando estos textos, revelando detalles sobre la vida cotidiana y las creencias espirituales de los aztecas antes de la llegada de los españoles.
El legado arquitectónico de los aztecas aún se puede observar en muchas estructuras que perduran en México. Templos, pirámides y plazas no solo atraen a turistas de todo el mundo, sino que también sirven como un recordatorio tangible de la ingeniería avanzada y la estética sofisticada de este imperio precolombino. La mitología azteca ha permeado diversas formas de expresión cultural contemporánea, desde videojuegos hasta películas. Esta rica tradición ofrece una fuente inagotable de inspiración para tramas complejas y personajes enigmáticos, reflejando la profundidad y el drama de los antiguos mitos aztecas. En años recientes, las excavaciones en sitios como Templo Mayor han revelado fascinantes nuevos hallazgos sobre los aztecas. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestro entendimiento del imperio, sino que también impulsan el interés público y académico por esta civilización antigua. El cambio climático plantea una amenaza significativa para los restos arqueológicos aztecas, especialmente en áreas propensas a la erosión y otros daños ambientales. La preservación de estos sitios es crucial para mantener viva la historia y cultura azteca para futuras generaciones. Las películas y libros han explorado diversas facetas de la vida azteca, a menudo centrando la atención en su sofisticación y misterios. Estas representaciones ayudan a mantener viva la curiosidad y el respeto por una civilización que, a pesar de su desaparición, sigue fascinando al mundo moderno. El debate sobre la repatriación de artefactos aztecas se ha intensificado, con argumentos que destacan la importancia de devolver estos objetos a su lugar de origen para una mejor conservación y estudio. Esta iniciativa no solo es un acto de justicia, sino también un paso hacia la reconciliación con el pasado. El turismo en sitios históricos aztecas como Teotihuacán y Templo Mayor ha crecido significativamente, impulsando la economía local mediante la creación de empleos y aumentando el interés internacional en la rica historia de México. Este auge turístico ayuda a preservar estos monumentos antiguos mientras educa a los visitantes sobre la cultura azteca. En las escuelas de México, la enseñanza de la historia azteca se ha convertido en un componente esencial del currículo. Este enfoque educativo no solo refuerza la identidad nacional entre los jóvenes mexicanos, sino que también les proporciona una comprensión profunda de las raíces precolombinas y su impacto en la cultura contemporánea. Los debates sobre la interpretación de la historia azteca han ganado terreno en círculos académicos y públicos. Estas discusiones a menudo exploran la representación de los aztecas en fuentes históricas y la necesidad de reevaluar viejos paradigmas a la luz de nuevos hallazgos arqueológicos y estudios etnohistóricos. La tecnología moderna, como la lidar y la fotogrametría, está revolucionando la investigación azteca al permitir a los arqueólogos explorar áreas que antes eran inaccesibles y obtener imágenes detalladas de ruinas enterradas. Esto ha conducido al descubrimiento de nuevos sitios y a una mayor comprensión de la infraestructura y la vida cotidiana azteca. Cada año, numerosos festivales y celebraciones tienen lugar en México para conmemorar a los aztecas. Estos eventos no solo atraen a turistas y fomentan la economía local, sino que también sirven como una expresión vibrante de orgullo cultural, manteniendo vivas las tradiciones y la historia de uno de los grandes imperios de América. La influencia de la mitología azteca en la cultura popular contemporánea es evidente en diversas formas de arte y entretenimiento. Desde películas hasta videojuegos, los elementos de esta rica tradición cultural se han adaptado para capturar la imaginación de audiencias globales, reimaginando antiguas leyendas con un toque moderno. Los descubrimientos arqueológicos recientes relacionados con los aztecas han proporcionado una nueva luz sobre su vida cotidiana y estructuras sociales. Estos hallazgos han permitido a los historiadores y arqueólogos entender mejor cómo los aztecas interactuaban entre sí y con su medio ambiente, enriqueciendo nuestra comprensión de su compleja sociedad.